Bueno, saludos a todos, mi nombre es Patricia Vázquez y hoy estaré hablando sobre el derecho de la mujer. Antes que todo, quiero hacerle una pregunta a las mujeres aquí presentes y por favor contéstenme con la mayor sinceridad alzando la mano. ¿Cuántas de ustedes sienten miedo al andar solas por la calle por el simple hecho de ser mujer? Bien. Quiero que sepan que no son las únicas que se sienten así. Se le ha hecho esta misma pregunta a mujeres a través del mundo y casi siempre la mayoría alza la mano, lo cual significa que la mujer se siente amenazada en cualquier parte del mundo. Esto deja de ser un problema cultural para convertirse en un problema social. El hecho de que un ser humano se sienta amenazado por ser quien es, habla mucho sobre nuestra sociedad. Esto no es algo nuevo. La mujer se ha sentido amenazada desde el comienzo de las civilizaciones y que todavía nos sintamos así significa que nos falta mucho por luchar. Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. Abarcan todos los aspectos de la vida, desde la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos más. En un mundo ideal, estos derechos serían respetados y de ser violados, la persona sería castigada por faltar a los derechos de otro ser humano. Sin embargo, nuestra realidad es otra. El progreso ha sido demasiado lento, especialmente para las mujeres y las niñas más marginadas. En muchos países sigue habiendo discriminación en las leyes. Por ejemplo, tomemos el caso de Malala Yousafzai, una joven pakistaní que a sus 15 años de edad deseaba con toda su ansia recibir una educación sin tener que hacerlo a escondidas. Cansada de las injusticias que sufrían las mujeres en su región, decidió crear un blog con una identidad falsa para protegerse. Comenzó a denunciar las aberraciones que vivía día a día en su país y los terrores que pasaba por estudiar a escondidas junto a otras chicas. Los grupos extremistas de su país la persiguieron e intentaron asesinar disparándole. Todo esto por intentar rebelarse contra las injusticias que las mujeres sufrieron. En su libro, ella habla sobre cómo su madre y la mayoría de las mujeres en su familia no saben leer ni escribir. Malala sobrevivió para contar tan horrible experiencia, pero ese no es el caso de otras mujeres alrededor del mundo. Las mujeres enfrentamos discriminación en el área laboral, en la religión, en la política, en la educación, en la economía y hasta en la vida amorosa. Todas estas microagresiones se encaminan a un concepto extremo pero común: la violencia a la mujer. La violencia a la mujer acapara un rango amplio de actos, desde abuso verbal, abuso emocional, hasta el abuso físico o sexual. Al final del espectro se encuentra el femicidio. El femicidio es un crimen de odio, entendido como asesinato a la mujer. Hay 4 tipos de femicidio, pero en estos momentos nos vamos a enfocar en el más común, en el femicidio íntimo. Este tipo de femicidio es el causado por una pareja o expareja que conoce íntimamente a la víctima. 1.095 mujeres son asesinadas anualmente por sus parejas solo en los Estados Unidos. Este número es sin contar las muertes causadas por los otros 3 tipos de femicidio y sin contar los femicidios que nunca fueron reportados. En Latinoamérica, las muertes a causa del femicidio son mucho más altas. Por otro lado, según el periódico UN Women, 49 países no tienen ninguna ley que proteja a la mujer que sufre de violencia doméstica. Según las estadísticas del 2010, hechas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, más de 1 de cada 3 mujeres han sido violadas, han experimentado violencia o han sido acosadas por una pareja íntima. Estos números son alarmantes. Les hablaré un poco sobre una experiencia personal. Hace poco me enteré de que hace años en mi familia se había vivido un horror. Un hombre, que lamentablemente lleva el mismo apellido de la familia de mi padre, maltrataba a su esposa. La encerraba, la amenazaba y no la dejaba salir por semanas. Hasta que un día, en un ataque de ira, la asesinó. 24 puñaladas con un cuchillo. Lo hizo mientras sus hijos pequeños observaban. ¿Quieren saber cuánto tiempo de cárcel recibió? 6 meses. Así de pisoteados fueron los derechos de aquella mujer, que ni muerta pudieron darle la justicia que se merecía. Estos casos son demasiado comunes y es sádico hasta cierto punto porque nadie debería preocuparse porque la persona que supuestamente le ama le asesina en un ataque de ira. Los derechos de las mujeres han sido pisoteados por mucho tiempo.
Por esto, en lugar de enseñarle a las mujeres a darse a respetar, a no salir solas por la calle, al igual que andar con ropa que las cubra completamente, a no amarrarse el cabello en un moño para no hacerle más fácil al acosador el que la agarre, también a no hablar con extraños, además, el no utilizar lencería, porque si la violan, pueden utilizar eso en su contra y decir que ella provocó a su violador por llevarla puesta. Lencería que se puso porque al fin se sentía bonita, ya que el hecho de que una mujer acepte y ame su cuerpo a pesar de todas sus imperfecciones en la sociedad de hoy en día es casi una revolución. Esa lencería que utilizó debajo de toda la ropa que se puso para que cuando saliera a la calle no le gritaran insultos asquerosos, ni sentirse intimidada por hombres que no quitan la mirada de sus partes íntimas. En lugar de hacer eso, debemos dejar de objetificar a nuestras niñas desde temprana edad. Esto lo hacemos inconscientemente, con comentarios que parecen inofensivos, pero que a la larga traen malas consecuencias. Uno de estos comentarios que le hacemos a nuestros niños es: ¿cuántas novias tienes? Esa famosa pregunta que objetifica a las niñas como premios que deben ser coleccionados. Enseñarles que ningún ser humano se tiene que dar a respetar, porque el respeto es lo primordial en toda relación social. Que no significa no. Que una mujer que ande desnuda merece exactamente el mismo respeto que una mujer que ande completamente descubierta. Que nada es impuesto, que todo debe ser porque la persona escogió vestirse, arreglarse o ser de esa forma, pero no porque la obligaron. De la misma manera en la que a nosotros se nos hace tan obvio que la mujer tenga derecho a hacer las cosas más simples, en el pasado la mujer veía estos derechos como un sueño anhelado. Antes, quemaban y torturaban a mujeres por ser brujas. Les decían así a las mujeres que simplemente querían tener derecho al conocimiento y negaron a silenciarse. Nosotras somos las nietas de aquellas brujas que no pudieron quemar. Gracias a aquellas que lucharon, nosotras contamos con los derechos básicos que todo ser humano debería tener. Mi deseo es que cuando obtenga mi primer trabajo, me paguen lo mismo que a mi compañero hombre por hacer exactamente el mismo trabajo. Que cuando me vaya de vacaciones por cualquier país de Latinoamérica, no me tenga que preocupar porque me violen y luego me ahoguen en el mar, como fue el caso de la joven mexicana María Trinidad Matus Tenorio. Mi deseo es que no tenga que preocuparme por andar con objetos de defensa personal, que si llego a utilizar un transporte público, no tenga que preocuparme porque el hombre que me lleva observando desde hace un tiempo se esté tocando vulgarmente e intentando llamar mi atención. Mi deseo es que algún día pueda andar sola por la calle sin temor a ser secuestrada, maltratada, violada o asesinada. Mi deseo es que cuando vaya a la universidad me preocupe por sacar buenas notas y dar lo mejor de mí, en lugar de preocuparme si mi profesor se está intentando propasar conmigo. Mi deseo es que cuando tenga una hija, ella pueda salir a divertirse hasta la hora que yo quiera sin que yo me quede despierta, muerta de miedo pensando en las aberraciones que le podrían hacer a altas horas de la noche. Mi deseo es que cuando tenga pareja, me preocupe por amarlo lo mejor posible, y no porque él llegue borracho y me apuñale hasta perder la conciencia, o que en un ataque de ira me asesine. Mi deseo es el mismo deseo que tenían mujeres puertorriqueñas, como lo eran Valerian Almodóvar, la teniente Aida Irizarry Díaz, Maritza de Jesús Espada, Zuliani Calderón, Frances Pagan Resto, Marisol Ortiz Alameda, Rosabel Rodríguez Díaz, Ingrid García Rivera, entre muchas otras que no vivieron para cumplir ese deseo. Ahora nos toca a nosotros luchar por ese deseo tan anhelado. Nos quieren silenciar, pero no podrán. Todo esto lo hacemos con el deseo de que algún día las mujeres del futuro miren al pasado y se queden perplejas de que injusticias como estas pasaban en primer lugar.